Hola, 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 mis adorados estrellas turcas lovers. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en este, su canal favorito de chismecito, análisis profundo y todo lo que nos enloquece del fascinante mundo del espectáculo turco. Yo soy Elena y como siempre vengo recargada con un arsenal de novedades, noticias jugosas y sobre todo mucha tela que cortar y coser. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos hasta el fondo del océano de especulaciones en uno de los temas que más pasión, suspiros y debates levanta en el fandom, la relación, o ex-relación, o tal vez un brillante y esperado futuro reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es un tema que nunca, pero nunca pasa de moda. Es como la canción del verano que te sabes de memoria, aunque pasen los años. ¿Por qué? Porque estos dos titanes de la pantalla nos regalaron momentos tan icónicos, tan impregnados de una química electrizante que desafía la lógica, que es virtualmente imposible desterrarlos de nuestros corazones y mentes. Y es que hoy vamos a diseccionar, analizar y romantizar hasta el último detalle un simple gesto, aparentemente insignificante como una pluma al viento, pero que según nuestras fuentes y créanme, tengo infiltrados hasta en la sala de maquillaje de las series turcas, lo cambió todo. Un gesto que como una onda expansiva, impactó a Hande Erçel de una manera que nadie, ni los más avezados gurús de la farándula, esperaba. Un gesto que reavivó o quizás simplemente sacudió con la fuerza de un terremoto, algo profundo en su interior. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues abróchense los cinturones, porque la historia los va a dejar con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prometido. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, que ya siento que me quema en la punta de la lengua, déjenme recordarles lo absolutamente vital que es su apoyo incondicional para este canal. Ustedes son el motor que impulsa esta nave espacial llena de salseo turco. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean a esta familia de locos por el drama y la pasión. Los invito con el corazón en la mano a suscribirse, a activar la campanita, esa que los alerta de cada vídeo nuevo como si fuera el mismísimo genio de la lámpara diciéndoles que su deseo se ha cumplido para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y teorías conspirativas, y a dejar su like si el contenido les gusta. Un like, mis amores, es como un abrazo virtual que me recarga las pilas para seguir investigando y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, mil gracias por estar siempre ahí, firmes como rocas. Sus comentarios ingeniosos, sus likes entusiastas, sus compartires generosos, todo, absolutamente todo, hace la diferencia. Así que ya saben, no sean tímidos, suéltense la melena y participen, porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué opinan de cada uno de los culebrones que analizamos. Sus opiniones son el ingrediente secreto de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos que me hacen sudar la gota gorda, vamos al grano. Prepárense una taza de té turco bien cargado, pónganse cómodos en su sillón favorito, acurruquen a su gato, o a su perro, o a su peluche y acompáñenme a desentrañar este misterio que tiene al mundo del espectáculo turco en vilo. Agárrense que despegamos. Para entender la magnitud cósmica del impacto de este gesto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, viajar en nuestra máquina del tiempo imaginaria a los días dorados de asteriscos en Calcap Masterisco, llamas a mi puerta. ¿Recuerdan? Edser era la pareja del momento, el pináculo del romance televisivo, la fantasía hecha realidad. La serie era un éxito arrollador, un tsunami de popularidad que arrasaba con todo a su paso en cada rincón del planeta. Y Hande y Kerem, Hande y Kerem irradiaban amor por cada poro de su piel. Su química era tan palpable que casi podías tocarla. Era innegable, deslumbrante, contagiosa, como un virus de felicidad que se extendía por todo el mundo. Los fans estaban enloquecidos, escribiendo fanfics, creando collages, organizando maratones de la serie, y con justa razón, porque era absolutamente evidente que entre ellos había algo especial, algo que trascendía la pantalla. Confirmaron su relación, aleluya. Nos regalaron momentos inolvidables en redes sociales, fotos que se volvieron virales en cuestión de segundos, vídeos que nos hacían suspirar hasta quedarnos sin aire. Viajes románticos a destinos exóticos, miradas cómplices que gritaban amor a los cuatro vientos, gestos cariñosos que nos derretían el corazón, era un cuento de hadas hecho realidad. La Cenicienta y su príncipe azul, Bella y la Bestia, Romeo y Julieta. Edser superaba a todos los grandes romances de la literatura y el cine. Pero como suele suceder en la vida real, esa cruel y despiadada realidad que a veces se empeña en arruinar nuestras fantasías, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así, de manera abrupta, inesperada y dolorosa para muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Un mazazo para el fandom, un balde de agua fría en pleno verano, una tragedia griega en el siglo XXI. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas. El silencio fue su única respuesta.
Hubo ríos de rumores, océanos de especulaciones, montañas de teorías conspirativas, pero la verdad, la cruda y dura verdad, es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho irrefutable, es que la separación fue un golpe duro para ambos, y para todos los que creíamos ciegamente en su amor. Un amor que parecía indestructible, eterno, inquebrantable. Después de la tormenta, después del diluvio de lágrimas y de la resaca emocional, cada uno siguió su camino. Ande se enfocó con uñas y dientes en su carrera, protagonizando nuevos proyectos que la catapultaron aún más a la fama, consolidándose como una de las actrices más importantes, influyentes y cotizadas de Turquía. Kerem también continuó trabajando arduamente, explorando nuevos roles que desafiaban sus límites como actor, buscando proyectos ambiciosos que lo llevaran a la cima. Pero a pesar de la distancia física, de los nuevos romances atribuidos a ambos, del silencio sepulcral que reinaba entre ellos, el recuerdo imborrable de su relación seguía presente en el corazón de millones de fans. Cada interacción en redes sociales, cada comentario críptico, cada like aparentemente casual era analizado con lupa, diseccionado con la precisión de un cirujano, buscando desesperadamente señales, migajas de esperanza, indicios de una posible reconciliación. Y es que la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. La esperanza es ese pequeño fuego que arde incluso en la oscuridad más profunda. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego el famoso gesto del que les hablaba al principio. El protagonista de nuestro culebrón. Resulta que hace algunas semanas, durante un evento benéfico de Alto Postín al que ambos por separado asistieron, Kerem Bürsin tuvo un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Absolutamente nadie. Ni para los fotógrafos hambrientos de exclusivas, ni para los periodistas ávidos de titulares, ni para los fans que acechaban cada uno de sus movimientos. La gala benéfica en cuestión era organizada por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Una causa noble, un evento de caridad que reunía a lo más selecto de la sociedad turca. Tanto Hande como Kerem son conocidos por su compromiso con causas sociales, por su apoyo a organizaciones benéficas y por su gran corazón. Por lo tanto, no fue una sorpresa mayúscula verlos presentes en el evento. Pero lo que sí sorprendió, lo que generó un revuelo sísmico en las redes sociales, lo que incendió los grupos de fans con teorías y especulaciones, fue la actitud de Kerem durante la noche. Si bien ambos llegaron por separado, manteniendo una distancia prudencial y evitando a toda costa posar juntos para las fotos, varios testigos presenciales y créanme, tengo espías en todas partes, aseguran que Kerem estuvo especialmente atento a Hande durante toda la velada. Como un guardaespaldas invisible, como un ángel de la guarda silencioso. La observaba discretamente desde la distancia, con una mirada que parecía querer protegerla del mundo entero. Se preocupaba aparentemente sin que ella lo notara, por si necesitaba algo, por si se sentía cómoda, por si alguien la molestaba. E incluso en un momento dado, se acercó a ella con una excusa banal, preguntarle algo sobre la subasta silenciosa, según mis fuentes, para intercambiar unas palabras. Unas palabras aparentemente intrascendentes, pero que según los expertos en lenguaje corporal, estaban cargadas de significado. Hasta ahí, nada fuera de lo común, podrían pensar algunos de los más escépticos. Después de todo, son adultos, son profesionales, son civilizados y es normal que se comporten de manera cordial y educada en un evento público. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que desató la locura colectiva, lo que convirtió este gesto en el tema de conversación del momento, fue el acto específico que Kerem tuvo hacia Hande. Resulta que en un momento de la noche, mientras Hande estaba conversando animadamente con un grupo de personas, compartiendo risas y sonrisas, alguien, un camarero torpe o un invitado despistado, tropezó accidentalmente y estuvo a punto de derramar una copa de vino tinto sobre su impresionante vestido. Un vestido de seda blanca, por cierto, una prenda delicada y costosa que se habría arruinado para siempre con una mancha de vino. Y ahí, en un instante, como si tuviera un radar incorporado, como si estuviera conectado a ella por un hilo invisible, Kerem se abalanzó con la velocidad de un guepardo y con una agilidad sorprendente logró evitar que el vino manchara el vestido de Hande. Un gesto rápido e instintivo, casi reflejo, pero que demostró, sin lugar a dudas, que a pesar del tiempo, de la distancia, de las posibles diferencias y de los nuevos caminos que cada uno había tomado, Kerem seguía preocupándose profundamente por ella. Según los testigos, la reacción de Hande fue de sorpresa, incredulidad y, sobre todo, agradecimiento. Le dedicó una mirada llena de emoción, una mirada que hablaba más que 1000 palabras, y le agradeció el gesto con una sonrisa sincera, una sonrisa que iluminó toda la sala. Un momento breve, fugaz, pero cargado de significado, un instante que quedó grabado a fuego en la memoria de todos los presentes. Este gesto, mis queridos estrellas turcas lovers, es el que, según mis fuentes ultra secretas, impactó profundamente a Hande Erçel. ¿Por qué? Pues porque le recordó a la Hande del pasado, a la Hande enamorada, a la Hande que veía en Kerem a su protector, a su confidente, a su compañero de vida.
Le recordó que a pesar de todo lo que sucedió, de las heridas que quizás aún no han cicatrizado por completo, Kerem seguía siendo esa persona atenta, caballerosa, encantadora y protectora que la enamoró perdidamente. Le recordó que quizás todavía hay algo entre ellos, una conexión que no se ha roto del todo, una llama que aún no se ha extinguido por completo. Y es que, seamos honestos, el lenguaje corporal lo dice todo. Las miradas lo revelan todo. A pesar de que intentaron mantener la distancia, de evitar el contacto visual directo, de mostrar una actitud profesional y distante, era evidente que la química entre ellos seguía presente. Sus miradas furtivas, sus sonrisas tímidas, sus gestos involuntarios, todo delataba que todavía hay una conexión especial, un vínculo irrompible entre Hande y Kerem. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que este gesto de Kerem es el principio de una reconciliación? ¿Será que Hande y Kerem están reconsiderando su relación? ¿Será que el amor verdadero puede más que el orgullo, las diferencias y los malentendidos? ¿Será que están destinados a estar juntos, como en las mejores historias de amor? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si este gesto de Kerem tendrá un impacto duradero en la relación entre Hande y Kerem. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este gesto ha reavivado la esperanza en muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ha encendido una llama de optimismo en medio de la oscuridad. Y es que la historia de Hande y Kerem es una historia que nos toca el corazón. Una historia de amor que nació en el set de grabación, que floreció a la vista de todos, que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que, aunque tuvo un final inesperado, sigue viva en la memoria de muchos. Una historia que nos enseña que el amor puede ser complicado, que las relaciones pueden ser difíciles, que los caminos pueden separarse, pero que también pueden ser hermosas, apasionadas y llenas de magia. Una historia que nos recuerda que a veces los pequeños gestos, los actos de bondad, las muestras de cariño pueden marcar la diferencia y cambiar el curso de una vida. Este gesto de Kerem, este acto de caballerosidad y preocupación, es una prueba palpable de que, a pesar de todo, el amor puede perdurar en el tiempo. Es una prueba de que a veces, las segundas oportunidades existen. Es una prueba de que quizás el destino tiene planes diferentes para Hande y Kerem. Quién sabe, tal vez estén destinados a reencontrarse y a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. La reconciliación entre Hande y Kerem es solo una posibilidad, no una certeza. Ambos son personas adultas, maduras y libres de tomar sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, respetando sus decisiones y enviándoles buenas vibras. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa. Y hasta aquí, mis queridos estrellas turcas lovers, el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y apasionado sobre el gesto de Kerem Bürsin que impactó a Hande Erçel. En resumen, vimos cómo un pequeño acto de caballerosidad reavivó la llama de la esperanza en el corazón de los fans, cómo este gesto conectó con la Hande del pasado y cómo la química entre ellos, a pesar del tiempo, sigue siendo innegable. Analizamos las posibles implicaciones de este gesto y reflexionamos sobre la posibilidad de una reconciliación. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este gesto de Kerem? ¿Creen que es el principio de una reconciliación? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan apoyando este proyecto con su cariño y buena onda. Los quiero mucho, estrellas turcas lovers. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, análisis y novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Besos y abrazos desde Turquía. Chao, chao.